Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ah, Hoy día les voy a hablar sobre un tema un poco difícil, ¿no? Que constituye un reto para el gastroenterólogo, para el especialista en enfermedad inflamatoria intestinal, y es lo que es la reservoritis y la enfermedad de Crohn del reservorio. Me voy a enfocar un poco en lo que es el reservorio, la función normal de un reservorio, los desórdenes del reservorio, sobre todo en lo que es la reservoritis crónica y la enfermedad de Crohn del reservorio. Y les voy a hablar sobre el tratamiento de estas enfermedades y para terminar con un algoritmo terapéutico. Bueno, esta cirugía, ¿no? La coloproctectomía con reservorio ileal y anastomosis ilioanal, fue publicada o descrita por primera vez por Alan Parks. Eso fue en Londres y fue publicado en el British Medical Journal en 1978. Y esta cirugía que básicamente consiste en hacer un nuevo recto, un nuevo reservorio a base de ilio, constituye una alternativa a lo que es la ileostomía definitiva o a la anastomosis iliorectal que se venía haciendo. ¿Y cuáles son las indicaciones de esta cirugía? Pues son la poliposis adenomatosa familiar, donde se remueve el colon y se hace un reservorio ileal. También lo es la colitis ulcerosa, que es refractaria al tratamiento médico, esa colitis ulcerosa que a pesar de múltiples tratamientos con diferentes biológicos, sigue afectando la calidad de vida del paciente y dando síntomas. Otra indicación es aquella colitis ulcerosa de larga data donde se desarrolla displasia multifocal o displasia de alto grado o neoplasia de colon, donde se decide remover el colon también. Y también hay otra indicación, aunque no es tan popular, es la posibilidad de ofrecer esta cirugía a pacientes con Crohn que está afectando el colon, pero que no tiene una historia pasada o presente de compromiso del intestino delgado o de enfermedad perianal. Ah, esta cirugía también se ofrece a pacientes muy seleccionados con esta patología. Ah, hay distintos tipos de configuraciones del reservorio, cada una con sus propias ventajas y desventajas desde el punto de vista de la técnica quirúrgica, así como de las complicaciones. Pero la más común y la que se hace más comúnmente es la primera, el reservorio en forma de J, debido a que es técnicamente más sencilla y rápida para el cirujano y con buenos resultados funcionales a largo plazo, como lo vamos a ver posteriormente. En esta figura yo les quiero enseñar lo que es la anatomía del reservorio en forma de J, la anatomía normal. Si vamos de abajo hacia arriba, encontramos el ano, la línea dentada, luego un manguito rectal residual que siempre queda después de la proctocolectomía. Luego viene la anastomosis con el reservorio ileal. Esta parte se llama el cuerpo del reservorio. Esta es la asa aferente, que tiene un fondo ciego, que se llama la punta del reservorio o la punta de la J. Luego tenemos aquí otra asa, que es la asa aferente, que se continúa con todo lo que es el ilio. Y bueno, es muy importante reconocer estas partes, sobre todo porque nos va a permitir hacer una mejor descripción endoscópica y de dónde se encuentran las anormalidades, ya que esto puede orientar hacia un diagnóstico u otro. En cuanto a la anastomosis entre el reservorio ileal y, digamos, el ano, se puede hacer de dos formas. Se puede hacer con un stapler, donde siempre nos queda un poco de tejido rectal residual, unos pocos centímetros, que va a estar, digamos, propenso a desarrollar una inflamación del CAF, ¿no? O del manquito rectal, que se llama cafitis. Y la otra forma de hacer la anastomosis
es, digamos, de forma anual y manual y con suturas aquí entre el reservorio ileal y el ano. Y esta forma de anastomosis, de hacerlo de esta forma, también nos permite hacer una mucosectomía, remover toda la mucosa del recto. Entonces, esta es digamos, la forma de hacer la anastomosis preferida en pacientes con historia de cáncer rectal, por ejemplo, ¿no? Ahora, más comúnmente se realiza, se usa el stapler porque es más rápido y más fácil de hacer para el cirujano. Ah, esta cirugía ya se lleva haciendo por algunas décadas, digamos aquí en Estados Unidos, y le da muy buenos resultados a los pacientes a largo plazo. Estos resultados funcionales en distintos puntos del tiempo ah, vienen de una base de datos hecha en la clínica Mayo, ¿no? Una base de datos prospectiva donde de tiempo en tiempo a los pacientes se les ha enviado una encuesta para preguntarles cómo van, para que reporten sus síntomas y qué problemas tienen. Y ustedes ven aquí que aproximadamente un año después de la cirugía, de tener el reservorio ya funcionando, digamos, más o menos los pacientes tienen 6 movimientos intestinales durante el día, 1 a 2 movimientos intestinales por la noche. La mayor parte de los pacientes tienen heces semilíquidas y algunos de ellos, pues, un buen porcentaje tienen que usar a veces fibra, ¿no? O medicamentos como la loperamida, ¿no? Para enlentecer un poco la frecuencia intestinal. Eso es más o menos a un año después de la cirugía. Es la función basal de los pacientes que tienen un reservorio. Ahora, se ve que a lo largo del tiempo, la función intestinal, incluso a los 30 años, se mantiene de una forma aceptable también. Cuando se ha hecho estas encuestas de estos pacientes, ha habido un grado alto de satisfacción y muchos de ellos han dicho, ¿no? que ellos se volverían a someter a este tipo de cirugía. Ahora, digamos, ¿cuál es la probabilidad de éxito del reservorio a través del tiempo según el diagnóstico eventual? Digamos que después que se hace la colectomía, el cirujano, el patólogo, ¿no? Evalúan el colon y en los pacientes en el que el diagnóstico de colitis ulcerativa o colitis indeterminada se mantiene, pues la probabilidad de éxito del reservorio a largo plazo es muy alta, alrededor del 95%, ¿no? A los 30 años. En cambio, en aquellos pacientes, digamos, que se les operó con un diagnóstico inicial de colitis ulcerativa, pero que luego el diagnóstico cambió a Crohn's disease en el postoperatorio eventualmente, la probabilidad de éxito, digamos, a 30 años baja a un poco más del 60%. Entonces, indicándonos, pues, que los pacientes que van mejor son aquellos con colitis ulcerativa y colitis indeterminada, comparado a pacientes con colitis por Crohn's. Entonces, importante a la hora que se hace la discusión con los pacientes sobre los riesgos y beneficios, ¿no? Ahora, este reservorio, si bien es cierto, lleva a muy buenos resultados funcionales a largo plazo, como hemos visto, también se puede ver afectado por muchos desórdenes, y los desórdenes son múltiples, y estos pacientes son muy difíciles de manejar. Generalmente se recomienda, pues, que se evalúen en centros especializados, ¿no? Como por equipos multidisciplinarios, especialmente también por cirujanos especialistas o experimentados en cirugía colorectal y en este tipo de pacientes. Los desórdenes pueden ser inflamatorios, como la reservoritis idiopática o reservoritis secundaria, como la enfermedad de Crohn del reservorio, asociada a colitis esclerosante primaria, una reservoritis isquémica, infecciosa por C. diff, una reservoritis asociada a medicamentos, o también una cafitis, que es la inflamación del manguito rectal. Además de estos desórdenes inflamatorios, también hay desórdenes mecánicos o quirúrgicos que nacen producto digamos, de un error técnico o un problema mecánico o un problema isquémico. También tenemos problemas funcionales como el síndrome del reservorio irritable,
Y también tenemos pues problemas neoplásicos, ¿no? El reservorio y el manguito rectal se encuentran, tienen riesgo también de desarrollar neoplasia en el futuro, por eso es que se hace un seguimiento en estos pacientes. Hoy día lo vamos a enfocar lo que es la reservoritis idiopática y la enfermedad de Crohn del reservorio. Quisiera empezar con las definiciones. ¿Qué es la reservoritis? Es la inflamación del reservorio, digamos, no específica y que puede ser, como hemos visto, secundaria a múltiples condiciones. Y digamos que después de una evaluación inicial, si no podemos identificar la causa, la llamamos una reservoritis idiopática. Y esta reservoritis se puede clasificar de distintas maneras según la variable de interés, ¿no? Según la duración, según su respuesta a antibióticos, etc. Y por otro lado, tenemos la enfermedad tipo Crohn del reservorio, que es un desorden, una patología del reservorio y que tiene unas características muy semejantes en la enfermedad de Crohn. Y esta enfermedad puede ser debido a una verdadera enfermedad de Crohn, a una verdadera enfermedad de Crohn del reservorio, o puede ser resultado de complicaciones quirúrgicas y mecánicas, con fístulas, estenosis y abscesos, pero que en este caso serían a una complicación quirúrgica. Es muy importante diferenciar entre es muy importante y a veces es difícil diferenciar entre una enfermedad de Crohn del reservorio y un problema mecánico quirúrgico. Como les decía, la reservoritis se puede clasificar de distintas formas. Digamos, esto es lo que más, esta clasificación es muy práctica en lo que es la parte clínica. Tenemos la reservoritis aguda, que es cuando los síntomas tienen una duración menor o igual a 4 semanas. Una reservoritis crónica, cuando la duración de los síntomas es mayor a 4 semanas. Una reservoritis con respuesta a antibióticos, quiere decir aquella donde hay una respuesta sintomática a un curso de 2 semanas de un antibiótico único. Y generalmente estos pacientes pues sufren de menos a 4 episodios al año. Luego tenemos aquellos pacientes con reservoritis que es dependiente de antibióticos, que requieren estar tomando los antibióticos de forma continua, muy frecuente, para mantener la remisión de los síntomas. Y en estos casos, pues los episodios generalmente son mayores de 4 episodios al año o de forma continua. Y tenemos aquella reservoritis refractaria a antibióticos, donde el paciente simplemente no responde a un curso de 4 semanas de antibióticos. Es importante mencionar estas definiciones, ya que si ustedes van a la literatura o a los distintos estudios, muchas veces no ha habido, las definiciones que se han usado son distintas, entonces creo que es importante uniformizar. Un poco de epidemiología. La reservoritis, se sabe que 48%, la mitad de los pacientes con un reservorio, van a sufrir por lo menos un episodio de reservoritis dentro de los primeros 10 años después de la cirugía. Y un 80% de todos estos pacientes por lo menos van a tener un episodio de reservoritis después de 30 años de la cirugía. 5 a 20% de los pacientes con un episodio de reservoritis van a progresar a lo que hemos visto anteriormente, a una reservoritis crónica. En cuanto a enfermedad de Crohn del reservorio, se sabe que la mayoría de los pacientes van a desarrollar una enfermedad de Crohn de nuevo, ¿no? que va a aparecer después de la cirugía, ¿no? Y una minoría van a tener una enfermedad de Crohn preexistente, ¿no? que continúa después de la cirugía. La frecuencia acumulada de enfermedad de Crohn del reservorio se estima entre más o menos el 3 y el 13% según las series que se evalúan. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de los desórdenes del reservorio, especialmente de lo que es la reservoritis crónica y de la enfermedad de Crohn del reservorio? Pues contamos con la historia clínica, con exámenes de laboratorio, importante descartar infecciones por C. diff.
la endoscopía del reservorio, importantísima. Las imágenes, como la resonancia, la tomografía con enterografía, la resonancia de la pelvis y los exámenes con contraste varietado, ¿no? Todos estos de forma conjunta nos permiten hacer un diagnóstico correcto. También existen estudios de motilidad funcionales, pero esto digamos que se dejan más para en aquellos pacientes con una sospecha específica de un desorden funcional o evacuatorio, ¿no? Se cree que es importante, por ejemplo, en la historia clínica, que si los problemas empezaron rápidamente después de la cirugía o el paciente nunca se sintió bien después de la cirugía, entonces es un problema mecánico o quirúrgico. Cuando el paciente le fue muy bien después de la cirugía, pero con el transcurso de los años desarrollan síntomas, pues obedece más a un problema médico. En cuanto a la endoscopía del reservorio, es importante realizar un examen completo, tomar fotografías, describir todo lo que se vea. Aquí tenemos lo que es digamos, la conexión del reservorio y el ano con la línea dentada aquí. Aquí tenemos el cuerpo del reservorio con estos ojos de búho, ¿no? Uno lleva la conexión, la anastomosis en el medio, y en un lado tenemos la asa ciega o asa aferente, que termina aquí en la punta de la J, y el otro es la asa eferente, y aquí la asa aferente, que se continúa con todo el ilium hacia arriba. Este es un pequeño video que va a demorar un minuto donde se muestra pues, un ejemplo de una endoscopía del reservorio. Ahí se identifica la anastomosis en el cuerpo del reservorio. Ahí se está yendo hacia lo que es el asa ciega o la punta de la J. Luego aquí el endoscopista entra hacia la otra asa, hacia la asa aferente, que se continúa con todo lo que es el ilium. Importante llegar lo más proximal que se pueda, ¿no? Sobre todo cuando se ven úlceras arriba, ¿no? Que pueden indicar una enfermedad de Crohn del reservorio. Y una retroflexión también, se ve un poco acá de cafitis, ¿no? De la inflamación del manguito rectal. Muy bien. La reservoritis clásica se ve como una inflamación que involucra todo el cuerpo del reservorio, es continua, involucra todas las paredes en su forma clásica, y el asa aferente o el ilium no se afecta de una forma significativa o muy proximal. La cafitis o la inflamación del manguito rectal es una inflamación limitada solamente a lo que es el manguito rectal, ¿no? A esos 2-3 centímetros que quedan a veces después de la cirugía. Hay otras patologías también común cuando se hace endoscopía de estos pacientes. Por ejemplo, aquí úlceras limitadas en el pre-pouch ilium, ¿no? En el pouch inlet que va hacia el reservorio, hacia arriba, es una úlcera, se cree que es isquémica. También es común ver estas úlceras lineales en la anastomosis del cuerpo, también se cree que es isquémica. Y también isquemia, ¿no? Por pobre flujo sanguíneo se pueden desarrollar a lo largo del tiempo estenosis, como por ejemplo esta estenosis aquí, en la parte, en lo que se llama el pouch inlet, se puede desarrollar una estenosis, ¿no? Que se dilata, o también se puede desarrollar estenosis entre el ano y el reservorio en sí, ¿no? Una estenosis anal, que también se cree que es isquémica, y se pueden utilizar estos dilatadores cervicales para dilatar. Importante mencionar dónde se encuentran estas úlceras, estas estenosis y estos problemas para diferenciar, ¿no? Una causa isquémica de un Crohn's disease, ¿no? Ya que la localización y la distribución de estas úlceras, de estas anormalidades, nos va a sugerir un diagnóstico u otro. Ahora, la enfermedad de Crohn del reservorio, ¿cuándo sospechar? Cuando las complicaciones aparecen de 6 a 12 meses después de cerrar la ileostomía, cuando hay úlceras en la asa aferente, como mencioné, mientras más proximales, más sugestivas de Crohn's, cuando hay úlceras, estenosis o fístulas, pero en localizaciones fuera de las anastomosis, en localizaciones que no están a riesgo de injuria isquémica o mecánica, como mencioné anteriormente.
Lo que sugiere también es un diagnóstico de Crohn's cuando aparecen granulomas no calcificantes en la patología, aunque son infrecuentes. Una enfermedad compatible con Crohn's en otras áreas del tubo digestivo también nos sugiere enfermedad de Crohn's del reservorio. O un diagnóstico conocido de enfermedad de Crohn's antes de la cirugía. No hay criterios absolutos, no hay consenso, pero digamos que en la práctica clínica esto nos va a ayudar. En cuanto a las biopsias, no existe consenso dónde tomar las biopsias, pero sugerimos tomar biopsias de las áreas normales, incluyendo el manguito rectal, el cuerpo del reservorio y la asa aferente o ilion. Saber que por lo general la patología no es específica y no nos va a dar un diagnóstico, a menos que encontremos granulomas o cuerpos de inclusión viral, que nos puede indicar quizás una infección viral del reservorio, o muchas veces una patología relacionada a IgG4, ¿no? que se evalúa con inmunohistoquímica de las biopsias. Una vez que hacemos digamos, la evaluación del reservorio, hay scores de actividad o índices de actividad, como el PDAI, que incluye parámetros clínicos, endoscópicos e histológicos, pero que este score no se usa mucho debido a que en la parte clínica, debido a que incluye la patología, entonces es un score que se ha usado más en el ámbito de la investigación. Este score se modificó y se le llama el PDAI modificado, para hacerlo un poco más simple, y se quitó el componente patológico del score y se vio que tenía una sensibilidad y una especificidad similar al PDAI completo. Y es el más usado en la práctica clínica ahora. Un MPDAI mayor o igual a 5 define una reservoritis. Ahora, en lo que es los últimos 5 minutos, en lo que es el tratamiento, a diferencia del Crohn's en la colitis ulcerativa, los objetivos del tratamiento no están muy definidos, y también no tenemos investigación o estudios en estas patologías en lo que es el tratamiento guiado por objetivos. En este momento lo que se propone es obviamente una remisión sintomática y poner al paciente a su estado basal, que tenga calidad de vida, y pues que los hallazgos endoscópicos mejoren. Si llegamos a la curación de la mucosa, pues muy bien, pero esto es muy difícil de conseguir en estos pacientes. La reservoritis aguda, estos para mencionar simplemente pueden ver las guías, se trata con antibióticos principalmente, se han hecho algunos ensayos clínicos, tenemos al metronidazol, a la ciprofloxacina, a la rifaximina. El más usado es la ciprofloxacina, que es un poco más eficaz que el metronidazol en este ensayo clínico, y pues más tolerado, ¿no? El metronidazol generalmente puede llevar a náusea, a disgeusia, ¿no? A problemas neuropáticos. Ahora, para aquellos pacientes que desarrollan episodios muy frecuentes o se vuelven dependientes de antibióticos para mantener la remisión sintomática, pues se recomienda mantener un antibiótico de forma continua, pero utilizando una dosis mínima, ¿no? Para limitar los efectos adversos. También se puede usar la estrategia de rotar antibióticos, ¿no? Una semana ciprofloxacina, una semana metronidazol, una semana rifaximina, y de esa forma, para disminuir la resistencia antimicrobiana. Hay unos ensayos clínicos que han estudiado la fórmula de Simón, ¿no? Un probiótico que puede ser efectiva para mantener remisión en pacientes con reservoritis recurrente o dependiente a antibióticos, también es una opción. Ahora, aquellos pacientes que no responden a los antibióticos, una enfermedad refractaria a antibióticos, se puede usar una combinación de antibióticos, como sugiere este estudio prospectivo, combinando ciprofloxacina y metronidazol por 4 semanas. O este otro estudio que lo hizo Boschen, combinando ciprofloxacina y tinidazol, también es una opción. Ahora, cuando los antibióticos no funcionan, una reservoritis refractaria a antibióticos, o estamos ante una enfermedad de Crohn del reservorio, podemos utilizar los esteroides, los anti-TNF, vedolizumab, ustekinumab y tofacitinib, ¿no? Hay algunos casos anecdóticos también. La budesonida se ha utilizado con éxito por 8 semanas en pacientes con pouchitis refractaria
crónica, pues, y ha llevado a muchos de los pacientes, 75%, a una remisión clínica y a una mejoría también endoscópica y de calidad de vida. Tenemos los anti-TNF, este Systematic Review y Metaanálisis de Infliximab y Adalimumab en pacientes con pauchitis refractaria crónica y enfermedad de Crohn del reservorio. Encontraron a 50% de remisión clínica a la semana 8 y 52% de remisión clínica a los 12 meses. También se ha hecho un ensayo clínico de adalimumab, ¿no?, versus placebo en pacientes con pauchitis refractaria crónica, y aquí no hubo una diferencia significativa en las tasas de remisión, pero que sugería que no había un beneficio clínico de adalimumab, pero hay que tener en cuenta que los números aquí fueron muy pequeños en este estudio. Vedolizumab, tenemos algunos estudios retrospectivos en pacientes con enfermedad de Crohn del pouch y reservoritis refractaria a antibióticos. Y aquí, como ustedes ven, 50% tuvieron una respuesta clínica, 20% una remisión clínica, y de los pacientes en los que había datos de endoscopía de seguimiento, la mitad de ellos tuvieron una respuesta endoscópica y solo un 15% llegaron a la curación de la mucosa en el follow-up. Estos vedolizumab, otros estudios retrospectivos también de la Cleveland Clinic, en un lado un estudio en reservoritis refractaria a antibióticos y en el otro lado en enfermedad de Crohn del pouch. Y ustedes ven también que vedolizumab puede ser útil en estas patologías, ¿no?, llevando a la mejoría de síntomas y la mejoría de los hallazgos endoscópicos. Ustekinumab es el otro biológico. Este caso, un estudio retrospectivo de la Universidad de Chicago, unos pacientes que 50% ya habían recibido aquí antes biológicos, pacientes con pauchitis refractaria a antibióticos. Se les siguió más o menos por un año, 50% tuvieron una respuesta clínica significativa, y de todos los pacientes que tenían una endoscopía de seguimiento tuvieron una reducción del score endoscópico. Lo mismo en pacientes con enfermedad de Crohn del pouch, también fue útil. Como ustedes ven, todos estos estudios que tenemos en lo que es los biológicos, pues son la mayoría estudios retrospectivos, entonces se necesitan estudios prospectivos y ensayos clínicos, ¿no?, en esta patología. Para culminar, este es un algoritmo que yo hice, ¿no?, y publicamos en Crohn's and Colitis 360 para el manejo de la reservoritis. Pues una reservoritis que responde a antibióticos y se presentan de forma infrecuente, pues le damos antibióticos unas 2 a 4 semanas como se necesite. Cuando estas reservoritis se vuelven recurrentes, le damos probióticos para tratar de prevenir o de mantener la remisión en esos pacientes. Cuando ya la reservoritis se vuelve dependiente de antibióticos, tratamos de utilizar un antibiótico con la dosis mínima eficaz, o tratamos de rotar antibióticos, o también damos antibióticos no absorbibles como la rifaximirina. En aquellos pacientes con reservoritis refractaria o que no responden a antibióticos, y en aquellos con enfermedad de Crohn del reservorio, pues podemos utilizar los esteroides solamente para inducción, no para mantenimiento, y también podemos utilizar todos los biológicos que tenemos ahora disponibles: infliximab, adalimumab, las antiintegrinas, ¿no?, como vedolizumab, y también podemos utilizar ustekinumab, ¿no?, el antagonista P40 de IL-12, 12 y 23. No lo puse aquí, pero también ahora hay algunos reportes donde tofacitinib se ha utilizado con éxito para esta patología. ¿Cómo posicionar estos biológicos? Lo mismo como lo hacemos con Crohn y colitis ulcerativa. Tenemos en cuenta las características de la droga, ¿no?, la seguridad, la eficacia, las características del paciente, ¿no?, sus comorbilidades, manifestaciones gastrointestinales, y también tenemos en cuenta cuál es la experiencia del paciente o su exposición a biológicos en el pasado, y basado en esa respuesta, pues elegimos. Y aquí, pues para resaltar que ensayos clínicos, ¿no?, son necesarios, y estudios comparativos, ¿no?, comparando un biológico al otro. Bueno, eso es más o menos lo que les quería llevar hoy, el mensaje principal. Ha habido un pequeño estudio con trasplante fecal, pero
se tuvo que, para desorden, fue una pachitis antibiótica dependiente, pero se tuvo que detener prematuramente debido a que no hubo una buena respuesta y se cree porque no hubo digamos que las heces no pegaron bien en el reservorio y muchos de estos pacientes pues tuvieron exacerbación de los síntomas, requirieron antibiótico de rescate. Y la cirugía pues es otra opción, ¿no? Cuando en los casos de donde se identifica un problema mecánico, quirúrgico, un problema técnico, o también se puede decidir remover el reservorio completamente en aquellos pacientes pues, que están sufriendo mucho y que no responden a la medicina, ¿no? Y esta cirugía se recomienda de nuevo, ¿no? Por cirujanos especializados en este tipo de pacientes. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Ha sido un placer mío estar con ustedes.